Arratsalde on guztioi eta ongi etorri Gasteizko Udaletxeko Kultur Zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Bueno, buenas tardes. Seguimos con las jornadas Periodismo a pie de calle, en las que para esta tarde se ha programado la conferencia Donald Trump y la muerte del siglo XX. Esta conferencia correrá a cargo de Pablo Rodríguez Suances. Beno, gaur arratsaldean dugun hitzaldiaren izenburua Donald Trump eta 20. mendearen heriotza titulua dauka, eta Pablo Rodríguez Suanzesen eskutik izango da. Pablo, El Mundo egunkariko korrespontxala da Washingtonen 2024tik, lehenago 10 urtez egon zen Bruselan, Europako erakundeei, Beneluxen politikari edota NATOri buruz idazten. 2007tik 2014 informazio makroekonomikoa, nazioarteko politika eta merkatuei buruzko informazioa estali zuen El Mundo egunkarian. Ohiko kolaboratzailea da Onda Zero katean eta Letras Libres eta 5W aldizkarietan. Aldizkari honen sortzailetako bat ere bada eta Ana Bosch pasaren urtean gurekin egondako kazetariakin batera, Europa soy yo liburua argitaratu zuen 2020an, Salvador de Madariaga Europako saria lortu zuen prentsa idatziaren kategorian. Bueno, decía que Pablo Rodríguez Suances es corresponsal de El Mundo en Washington desde 2024. Después de una década en Bruselas, escribiendo sobre las instituciones europeas, la política del Benelux o la OTAN, entre el 2007 y el 2014 cubrió información macroeconómica, política internacional o de mercados en el mismo diario también. También colabora habitualmente en Onda Cero, Letras Libres y 5W, revista de la que es cofundador, y en la que junto a la periodista Ana Bosch, que estuvo con nosotros en las anteriores ediciones, en la anterior edición, publicó el libro Europa soy yo. En el año 2020 obtuvo el premio europeo Salvador de Madariaga en la categoría de prensa escrita. Beno, besterik gabe, hitza emango diot Pablori. Gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galderak egiteko txanda bat zabalduko dela. Mesedez, jende asko garenez, zaila gaitezen alik eta modu ordenatuenean egiten. Beraz, altzatu eskua, itxaron mikrofonoa jaso arte. Eta hitz egin mikrofonoa duzuenean bakarrik. Mesedez, isillarazi edo mututu sakeleko telefonoak, eskerrik asko. Bueno, voy a ir pasándole la palabra a Pablo. Simplemente recordarles que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Para hacerlo de la manera más ordenada posible, por favor, esperen a recibir el micrófono. Bueno, levanten la mano, esperen a recibir el micrófono. Intenten no hablar sin micrófono y no cruzar opiniones porque no se escuchan y confunden un poco el diálogo que pretendemos que se establezca. Por favor, apagar o silenciar los teléfonos móviles. Esto. Pablo, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Creo que es justo, lo más honesto posible, es empezar con una confesión, con un disclaimer. En el próximo rato, en la próxima hora, les voy a hablar muchísimo de Donald Trump. Voy a hacerlo usando muchos adjetivos, mucha asertividad, mucha contundencia, algunas metáforas, algunas imágenes, alguna cosa que les pueda parecer excesiva o frívola. Lo voy a hacer con muchas dudas, porque 1 año y medio siguiéndolo desde Washington, 10 años escribiendo sobre Donald Trump desde Europa o desde muchas cumbres de la OTAN, y como ya les dije a algunos de ustedes ayer, todavía no sé cómo hacerlo. Todavía cuando hablo de Donald Trump no sé cómo enfocarlo. No he encontrado el tono adecuado. No sé cómo es la mejor forma de hablar sobre Trump, sobre su gobierno y sobre las cosas que hace. Y esto no me ha pasado nunca. Llevo 20 años escribiendo en periódicos, 15 años hablando en la radio y nunca había sentido tanta impotencia. Porque no es nada fácil explicarle a Donald Trump. Si me pidieran, venga, resume en 2 palabras, en una frase, ¿qué es Donald Trump? ¿Cuál es la ideología de Donald Trump? No sería capaz. Honestamente no soy capaz. Y no es porque me dé miedo utilizar palabras. Esto no es una cuestión de que me muerda la lengua. Si dijéramos que es un político de derechas, de ultraderecha, radical, que es un populista, que es un ultra, que es un fascista,
un protofascista, un postfascista. Un politólogo utiliza la expresión aspirante a fascista. En inglés una wannabe fascist que tiene un poquito más de impulso. Si utilizara cualquiera de estas frases, estas palabras, no sería suficiente o no encuadraría o no describiría adecuadamente lo que es Donald Trump. Creo honestamente que vamos a tener que buscar una nueva categoría para hablar de él. Porque si yo a ustedes, el 90% de ustedes quizás tiene, o el 80 o el 70, yo no sé, porque los tiempos van cambiando, tendrán opiniones no muy positivas de Donald Trump. Y si yo les digo que es una persona un poco autoritaria, van a decir, eso es una mierda. Eso no es nada, eso es un fascista. Pero habrá una parte de ustedes que si yo le digo que es un fascista me dirán, ¿y dónde están los camisas pardas? Yo diría, bueno, los que estaban asaltando el Capitolio, que salen en esas fotos, se pueden parecer. Pero me dirán, si tan fascista es, ¿cómo es que usted vive en Washington y habla todo el rato y le está criticando todo el rato y no le pasa nada? Y llevarán parte de razón. Este politólogo que utiliza la expresión de fascista wannabe o de aspirante a fascista dice que, claro, no lo podemos comparar exactamente con lo que vimos hace un siglo, porque por lo menos, aunque varias de las cuestiones que definen el fascismo están ahí, hay otras que no, o que todavía no, empezando por una violencia muchísimo más clara. Entonces, es muy complicado decir qué es Donald Trump. Y eso explica en buena parte su éxito. Caemos muy rápidamente en las hipérboles, en las comparaciones. Los periodistas, en fin, somos especialmente víctimas de ello. Intentar siempre compararlo todo con campos de fútbol para las dimensiones, pues nos ha dejado con muy pocos recursos narrativos para encontrar otro tipo de comparaciones ante un fenómeno único. Y yo creo que de verdad estamos ante un fenómeno único. Y él se aprovecha de ello. Caemos mucho en la tentación de no hay precedentes de algo así, pero creo que lo que está viviendo el mundo entero es buena parte reacción a Donald Trump, pero ni siquiera el de hoy. Si intentamos entender la Unión Europea del año 2025, las elecciones, los temas principales que están convirtiéndose en debate político en buena parte del mundo, no lo de la vivienda, pero la cuestión identitaria, la cuestión migratoria, la fuerza que está dando a los partidos de derecha y de ultraderecha, de derecha radical y de todo tipo de derechas que hay en toda Europa, que son los que están ganando las elecciones. Estos son herederos del primer mandato de Donald Trump. Las elecciones holandesas las ha ganado Geert Wilders. Geert Wilders no es un nuevo, lleva 25 años en la política de Inglaterra, de Holanda, de Países Bajos. Siempre estuvo ahí y siempre fue un radical, siempre fue un ultra, siempre fue un apestado. Era alguien que no podía entrar en Reino Unido, en Francia, porque tenía prohibiciones por apología del odio. Ha ganado las elecciones en Países Bajos. No gobierna exactamente, hay un gobierno de coalición que no domina por la política, pero ha ganado las elecciones. Y Geert Wilders no se ha movido, él no se ha ido hacia el centro. Lo que se ha movido hacia el centro son ustedes, somos nosotros, son los votantes. Y esto en buena parte es producto de Donald Trump. Donald Trump, cuando llega en 2016 y cuando irrumpe, cambia completamente las reglas de la política, de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir en política. Hace que no haya consecuencias para prácticamente nada. Hace que muchos políticos de muchos países pierdan el pudor y que muchos votantes pierdan ese pudor y que dicen, si Estados Unidos, ese país que llevamos viendo en películas durante los últimos 100 años, que al final nos hemos querido viendo sus películas y sus series, que es el icono de la libertad, del progreso, un país que no sucumbió ni ante el nazismo ni ante el comunismo, que luchó contra ellos, que el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. Si en Estados Unidos puede ver a alguien que está ahí, que dice las cosas que dice, ahora mismo es un presidente que ha sido condenado penalmente, que ha tenido un montón de casos, desde agresiones sexuales a sobornos por pagarle a una prostituta para que no hablara de sus relaciones. Alguien que tenía que estar procesado, debería estar condenado y quizás tenía que haber ido a la cárcel por llevarse centenares y miles de documentos y tenerlos en su cuarto de baño en su residencia de Florida. Eso que era una anomalía ya no es casi la norma. Lo hemos visto en Filipinas con Duterte, lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil. Y ahora las fuerzas que están ganando las elecciones o que pueden ganarlas y que están marcando la agenda en toda Europa replican en buena medida muchas de las técnicas y de las tácticas que ha utilizado Donald Trump. Ustedes me van a decir,
Este tío exagera. Este Suances es un peligroso izquierdista. Este tío es un globalista que nos viene aquí a vender un rollo. Es verdad que Trump no nos gusta mucho, pero no puede ser tan malo. Porque si fuera tan malo, algo habría pasado. Y no les culpo. No les culpo porque es tan increíble que cuesta creérselo. Pero mi objetivo en los próximos minutos va a ser tratar de convencerles que de verdad no estamos hablando a un político de estos que tiene de verdad sin complejines, que se ha quitado los complejos y que dice las cosas como son, que simplemente se atreve a decir lo que lo políticamente correcto y los wokes nos han impedido y nos han atado con cadenas y ya no nos permiten decir nada, porque antes podíamos decirlo todo y ahora no podemos decir nada. La transformación que está llevando a cabo Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo entero como consecuencia no tiene equivalente en la época moderna y en la época contemporánea. Y de ahí el título quizás un poco arrogante, pensarán, de la muerte del siglo XX. Mi objetivo será intentar convencerles de que no. No todo es malo en Donald Trump. Es decir, yo no voy a hacer solo una crítica dura de decir todo está mal. Donald Trump es una persona brillante. O sea, dentro de las aparentes limitaciones y de que si ustedes lo observaran como me toca a mí observarlo todos los días, cómo lo tratan como a un niño pequeño con una rabieta. O sea, ahora mismo la gente que va al despacho Oval le lleva regalos dorados, cosas que brillan. Y le tratan como diciendo, como usted es el personaje más importante del mundo y el ganador, le traigo la copa de ganador. Esto lo hizo el presidente de la FIFA con una réplica de la Copa del Mundo el otro día y la llevó al despacho Oval. Y Donald Trump la ha puesto encima de su mesa. Los líderes mundiales van y le rinden pleitesía, le dicen lo increíble que es la nueva decoración horrorosa y hortera que ha hecho en la Casa Blanca, de verdad. Lástima no haberles traído las fotos porque es atroz. Lo ha llenado todo de brilli-brilli, de dorado y hace que todo el mundo le tenga que dorar la píldora. Cuando Donald Trump habla, él necesita lo que el más loco de sus hijos haya intentado nunca. Necesita decir que siempre lo suyo es lo más increíble de todos los tiempos. Si él ha ganado las elecciones, nadie en toda la historia de la humanidad ha ganado unas elecciones por mayor margen que él. Da igual que sea mentira, pero lo tiene que decir. Tiene que decir constantemente, aunque esté hablando del genocidio en Gaza, que él ganó las elecciones en todos los estados y en los 7 estados bisagras, más que nadie antes en la historia de la humanidad. Y así constantemente. Pero es un tío brillante en la capacidad de llegar. No hay un líder moderno con esa capacidad de llegar a las audiencias. Yo lo he visto, lo estamos viendo todos los días, en foros con 50.000, con 100.000 personas, dar charlas de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, sin un vaso de agua. Yo llevo 5 minutos y ya estoy seco. Él tiene 80 años y 3 horas hablando. Es un disparate, ¿eh? Todo lo que dice es un disparate. Es como si me pongo a leerles el pronto y después la lista de la compra, porque es algo parecido. Pero tiene a la gente 3 horas obnubiladas. Y tiene algo. Déjenme que les cuente solo una pequeña anécdota. Yo conozco a Donald Trump, lo conozco, nunca he hablado personalmente con él. En la cumbre de la OTAN, la primera cumbre de la OTAN, cuando gana las elecciones y llega al poder en 2017, viene a Bruselas y todo el mundo está acojonado. Está acojonado porque este tío empieza a hablar de que quiere salirse de la OTAN, que todo el mundo tiene que pagar más, lo han visto en las elecciones, nadie pensaba que fuera a ganar y están completamente descolocados. Y no defrauda. Llega y van a hacerse todos los líderes una foto. Y van caminando hacia donde están las banderas. Y empieza a dar codazos para ponerse el primero de la fila. Codazos a los líderes de la OTAN, a los otros primeros ministros para ponerse el primero de todos. Y saca pecho. Entra en la sala y se pone a llamarles a todos gorrones, abusones. Pone a Merkel y a Pedro Sánchez, les da una somanta de palos alucinantes. Y todos los periodistas que nunca habíamos tratado directamente con él estamos en shock. Hasta que acaba la cumbre. Y hay una rueda de prensa. Imagínense una sala como esta, pero con el triple de personas. Y tienen que entender que la política americana es una cosa horriblemente encorsetada en estas cosas. Cuando el presidente viaja, es una movilización que no se puede imaginar. El presidente de Estados Unidos viaja con 1.000 personas. Con 1.000. Luego se quejarán ustedes de sus alcaldes y del Endacari. Con 1.000 personas. Y lleva varios aviones, el coche este de la bestia, servicio secreto, asesores por todas partes. Y viajan con él
o siguiéndole a él, un grupo de periodistas de los principales medios del mundo. Los periodistas americanos son los únicos que, junto con los que siguen al Papa, que cuando entra el presidente se ponen en pie y le mandan presidente. Tienen sus sitios reservados en las primeras filas. Y todo es tan coordinado, está todo tan mascado que nadie puede hacerle una pregunta. Son tres, Bloomberg, New York Times, Financial Times, está todo previsto, la gente de prensa lo tiene colocado y no hay margen para salirse del guión. Hasta que llega Donald Trump. Se sienta y dice, venga, usted. Y dice, ¿yo? Soy de la radio de Albania. Adelante, ¿qué gran país es Albania? Hable. Y claro, el señor no sabía ni qué preguntar y pregunta, ¿qué le parece a Albania? Un gran país, usted. Soy de la televisión de Eslovenia, me encanta, mi mujer es de Eslovenia, dígame, ¿qué opina? Durante un hora y pico, se están riendo. Yo me estaba riendo. Había algo que era vergonzoso, pero electrizante. Acostumbrados a políticos encorsetados que solo dicen gilipolleces, en el mejor de los casos. Que no te miran, que no te responden, que no tienen ningún interés en decir nada que no esté escrito por sus asesores con un folio que se dedican a leer mecánicamente. Incluso Barack Obama, un orador extraordinario, una persona con un carisma increíble. Yo lo he visto en las elecciones de este año y todavía impresiona la capacidad que tiene. Todo estipulado. Y este señor se acerca y te hace sentir que es algo diferente. Y esa fuerza, esa capacidad de comunicar es lo que ha servido para que millones de americanos digan, mira, quizás está loco, quizás es un dictador, pero este tío es gracioso y no es como los demás. Y eso ha servido para que en muchos países del mundo ahora le estemos siguiendo los ejemplos. ¿Por qué esto es especialmente llamativo? Porque la política estadounidense, ayer se lo esbocé si estaban algunos de ustedes, combina dos cosas muy singulares. Por un lado, es una política muy épica e hipócrita, en la mano izquierda, y por otro, tremendamente puritana. Es hipócrita y épica porque se llenan la boca de libertad, de cómo han salvado al mundo en las guerras mundiales. Pues no se lo voy a discutir para nada. Pero también estaban hablando de esto, de los padres fundadores, de los grandes mitos del siglo XIX, obviando la esclavitud, la segregación, que los negros no podían ni sentarse en el autobús hasta prácticamente antes de ayer, que el racismo todavía es una cosa muy institucionalizada. Pero esa parte épica y que hacía que los estadounidenses todos los días en el colegio se levanten con un himno de alianza y de jura de la bandera, todos los niños en todos los colegios del país, prácticamente todas las mañanas, que hablen de su país como esa especie de ciudad sobre la colina que es la que ilumina el mundo, como ese faro que defiende las grandes libertades, y por lo tanto todo político norteamericano tiene que ser profundamente patriota, nacionalista, patriota, pero tiene que demostrarlo constantemente, tiene que explicar cuánto ama a su país, cómo es el mejor país del mundo constantemente. Simultáneamente, es un país, o ha sido un país extraordinariamente puritano. Les ponía ayer algunos ejemplos de cómo, no ya para ser presidente de Estados Unidos, sino para ser miembro del Tribunal Supremo, de un tribunal inferior, para ser miembro de un gabinete, para ser senador o congresista, tenías que tener una especie de reputación intachable y hay equipos consagrados todo el rato a investigar tu vida. A ver aquello que pudiste decir en el periódico del instituto, que ahora es un tema delicado. Ahí en el periódico del instituto hiciste un chiste que se puede considerar racista. No vas a ser aceptado. Te fumaste un porro en la universidad y hay una foto, estás jodido. No vas a ser juez porque yo soy un conservador y no puedo permitirte algo de ese estilo. Donald Trump ha roto todo. Lo ha roto completamente. Ha demostrado que ahora se puede decir lo que sea. Cualquier cosa, las mayores locuras, las mayores mentiras. Puedes inventarte que en Springfield, Ohio, los inmigrantes haitianos se comen gatos. Una vez y otra vez, machaconamente durante la campaña. Le dijeron que aquello era mentira, que era de un rumor esparcido por un grupo de neonazis porque una señora había perdido su gato. Llamó a la policía, he perdido a mi gato. Y entonces los nazis dijeron, se lo han comido esos haitianos. Empezó el rumor y toda la campaña estuvo marcada por los gatos. Hicieron canciones, lo convirtieron en un meme.
es alguien que en sus primeras elecciones hablaba de cómo agarraba a las mujeres por sus genitales y no pasa absolutamente nada. Ha roto todos los estándares, los códigos, insulta constantemente, pone apodos a todos sus rivales. O sea, ha roto todas esas claves que hacían que la política americana fuera tan puritana. No sé si se acuerdan del ala oeste de la Casa Blanca, la serie de Aaron Sorkin. Es mi serie favorita, es una de las mejores series de política, yo creo que de todos los tiempos, un gran producto de televisión. Pretendía decir que la política todavía era un lugar que nos tenía que dar esperanza y que había lugar para los mejores. Y por eso el protagonista, el que era el presidente de Estados Unidos, nada menos, por supuesto era de izquierdas, era un premio Nobel de Economía. Y era una persona con unos valores extraordinarios. No sé si recuerdan, si alguno la llegó a ver, pero el momento en el que se mete en el mayor problema a nivel legal, que casi le cuesta un juicio político, una censura del Congreso, es porque mintió por su salud. Él tenía esclerosis, no lo había comunicado, y en unos papeles para que su hija fuera a la universidad, había una referencia a su salud y no había indicado que tenía una enfermedad. Hay que ser rebuscado. Aquello era un escándalo. Y a nadie le parecía muy llamativo que decía, pues esto es una tontería, ¿no? Dentro del mundo norteamericano, el haber podido no decir la verdad en un formulario legal, en un papel, era algo gravísimo, que casi le pedían la cabeza al presidente de Estados Unidos. Imagínese ahora con las barbaridades que tenemos que escuchar cada día. Piensen en otra serie, les voy a poner otro ejemplo. Mismo autor, Aaron Sorkin. Esta es menos conocida, no sé si alguno llegó a verla, se llama The Newsroom, y hablaba sobre periodistas. Y era una serie, no tuvo tanto éxito, no me acuerdo si tuvo 2 o 3 temporadas, pero el primer episodio de la serie es fantástico. Imagínense un escenario exactamente como este. Era un panel y había un público con muchas cámaras y era más o menos igual hacia arriba. Y había un periodista, el protagonista, Jeff Daniels, un tío pasado de vueltas, cínico, lo que se supone que un periodista debe de ser, supongo, y 2 analistas. Y habían tenido un panel sobre cualquier cosa. Y en el turno de preguntas le dan la palabra a una chica joven, veinteañera, rubia, guapísima, símbolo de todo lo que la serie quería criticar. Era una norteamericana de esos de libro que iba con la sudadera de la universidad, que es ese Estados Unidos que a su competición de béisbol, que solo se juega en Estados Unidos, la llaman las series mundiales y el ganador es el campeón del mundo. Es ese Estados Unidos que dice que su presidente es el líder del mundo libre, nada menos. Pues ese Estados Unidos lo representaba esa niña, esa chica rubia, esa chica de 20 años, que con una sonrisa, con una inocencia absoluta y con mucha ilusión, le dice a los panelistas, por favor, ¿podrían decirme por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? El primer panelista dice, por las oportunidades y la diversidad. Segundo panelista, libertad, libertad, libertad. Le llega el turno al cínico, al periodista, que se queda dudando unos segundos, mira a la chica, mira a la audiencia y le da una somanta de hostias a la pobre. Le dice, ¿creéis que no hay libertad en España, en Francia, en Italia o en Alemania? ¿Sabes cuál es la tasa de alfabetización de Estados Unidos? La tasa de mortalidad de Estados Unidos, la sanidad de Estados Unidos. ¿Sabes son con los índices de bienestar, de riqueza, de todo de los Estados Unidos? Hace un repaso demoledor y le dice, Estados Unidos no es el mejor país del mundo. Y eso es un shock. Esto que a nosotros, que nos encanta criticar a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro país, a todo, que es nuestro deporte favorito, nos parece normal. Allí no. Allí eso es un shock. Porque si tú quieres, tienes que ser el más patriota, tienes que ser enamorado de tu país y tienes que creer con una ceguera absoluta que es el mejor país del mundo. Eso, lo que hizo ese protagonista, lo podía hacer alguien en una película, lo podía hacer algún intelectual de izquierdas, un Noam Chomsky marginal, alguien así, alguien muy izquierdoso, pero no lo podía hacer ningún político, hasta que llega Donald Trump. Y también hace eso. Donald Trump, todas las elecciones de este año han estado marcadas por un discurso completamente negativo, diciendo, somos una mierda de país. El país está abandonado. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un país tan horrible como el nuestro. La delincuencia no tiene equivalente. Entran millones de personas que vienen a quitarnos el trabajo. Está obsesionado, por cierto, y esto es una cosa muy curiosa, porque dice que entran enfermos mentales.
Dice, enfermos mentales, ¿cuántos millones? Este es el ejemplo que quizás yo creo puede ser, no me lo van a creer, yo lo sé. Lo voy a intentar, llegar a casa diciendo, vaya historia de milonga se ha inventado este señor. En inglés, la palabra de los demandantes de asilo es la misma que se utiliza para instituciones mentales, asylum. Alguien le dijo que había muchos demandantes de asilo y este señor cree que ha habido millones de personas sacadas de instituciones mentales que quieren entrar a Estados Unidos. Que Venezuela flota aviones y mete a cientos de miles de enfermos mentales en Estados Unidos. Pues toda la campaña de Donald Trump estuvo diciendo eso, que este país era una mierda, que este país era un desastre. Les voy a poner la cita en el debate. Solo hubo un debate, hizo uno con Joe Biden y luego un debate con Kamala Harris. Y en el debate de Kamala Harris dijo, somos una nación fallida, en serio declive. El mundo se ríe de nosotros. No tenemos líder, no nos enteramos de nada, porque encima tenemos el peor presidente de todos los tiempos. Literalmente hubo un momento en la campaña electoral que tanto se cansó de decir basura que hizo uno junto a cubos de basura y camiones de basura. Y lo convirtió, fíjate, que analista político, que jefe de campaña le dice, hazte una foto junto a cubos de basura y di que tu país es una mierda. Funcionó. Funcionó porque todo el discurso de Kamala Harris en positivo, de vamos a ser, yo no soy Joe Biden, vamos a cambiar, hay esperanza, hay dos visiones del país, una en futuro y otra en pasado y que nos quiere arrastrar, pero no vamos a volver atrás, hay que tener un plan y vamos a tener un país de oportunidad, dijo Kamala Harris. Y le dieron una paliza monumental en las elecciones. Donald Trump ha sido capaz de encontrar todas las debilidades del sistema, no solo del democrático de Estados Unidos, del sistema político, que también ha demostrado que eso que creíamos o creían ellos casi inexpugnable, eso que había resistido al comunismo y al fascismo, no era en realidad. Y lo hace cada día, porque Donald Trump, si tiene algo, es que no se esconde. Se lo dije ayer, si estaban algunos de ustedes. Donald Trump habla 1 o 2 veces al día con los medios de comunicación. Horas. Escribe en sus redes sociales constantemente. Da entrevistas. O sea, mientras sus predecesores trataban de gobernar en la sombra y hacer lo que fuera y venderlo controlado, él al revés. Él la parte del gobernar le da un poco igual, lo ha dejado en manos de su equipo y él lo que necesita es constantemente informar, comunicar. Les dije ayer la expresión. La expresión es de su asesor principal en el primer mandato, se llama Steve Bannon, es el líder de la alt-right, de la derecha radical, es el que ha creado desde medios de comunicación o podcasts muy seguidos con millones de personas de seguidores y es el que luego se ha coordinado desde hace 15 años con partidos y grupos y think tanks de derecha de todo el mundo, desde España a Hungría, a Francia, tratando de crear una especie de internacional de derecha identitaria para gobernar el mundo, es decir, que cada uno vaya ganando las elecciones de su país. Y Steve Bannon esto lo definió muy acertadamente como inundar la zona, flood the zone. Es, mete tantas cosas que no sean capaces. Él decía, y les dije ayer con razón, que los periodistas somos idiotas y poco hábiles y que nos das 2 cosas y ya no sabemos qué hacer con la tercera. Entonces dijo, en vez de darle 3, dale 7. Son algunas de las cosas, no todas, de las que Donald Trump ha dicho solo en sus redes sociales en las últimas horas. Ha insultado salvajemente al gobernador de Maryland, ha atacado a los jueces radicales izquierdistas de Utah. Utah es el estado de los mormones. Imagínense lo izquierdistas y radicales que son los mormones. Ha atacado con brutalidad al jefe de gabinete de George Bush. No sé si se acuerdan ustedes de Karl Rove. Karl Rove hace 22 años, en la época que gana las elecciones y en la guerra de Irak, era el Satán. Era el mayor malo de las películas, era el enemigo, era el tío más diabólico en todos los periódicos, además, era la mente malvada de los republicanos. Ahora es el gran defensor de la democracia, el que le dice que este tipo es un peligro. Lo ha convertido en una especie de héroe, incluso para los progresistas. Ayer le dio mucha caña porque no es fan de eso. Ha dicho que a George Soros y a su familia hay que detenerlos y que van a utilizar la legislación que hay contra grupos criminales para ir contra él y su familia por financiar y ayudar a todas las revueltas de izquierdas y los antifascistas que quieren destruir Estados Unidos. Ha atacado a Seth Meyers, que es un presentador de televisión, un cómico que tiene un programa de late night por las noches. Está obsesionado con ellos porque todos son también críticos de izquierdas generalmente. Ya ha conseguido que alguno de ellos, a Stephen Colbert, lo despidan.
ha denunciado a su cadena, la cadena necesitaba el apoyo de las actividades de las autoridades de competencia de Estados Unidos para fusionarse y el precio ha sido 20 millones para financiar la biblioteca presidencial para cuando Trump deje de ser presidente y despedir a este tío que le odiaba. Y se lo ha cargado. Y ayer intentó cargarse o volvió a arremeter contra otro de ellos. Está obsesionado en estas semanas con prohibir el voto por correo. Se le ha metido en la cabeza que el voto por correo, porque no lo gana, es masivamente un fraude y está haciendo todo lo que esté en su capacidad para intentar impedir que en Estados Unidos se vote por correo. Ha atacado a la Unión Europea, pese a habernos ya humillado suficientemente o no, con el acuerdo comercial de los aranceles, porque dice que las leyes que tenemos digitales que regulan lo que pueden o pueden hacer las grandes tecnológicas, desde Facebook a X de Elon Musk, son un abuso y que tienen que quitar esa regulación. Ha atacado a las autoridades de Washington, ha dicho que quiere volver a poner la pena de muerte en la capital, que es en fin, sin ánimo de ser exhaustivo y solo desde hace unas horas. ¿Cómo respondes a todo esto? Si eres la oposición, que no existe ahora mismo, ¿a qué respondes de todas estas cosas? Si eres los medios de comunicación, ¿en qué de esto te centras? ¿A qué le das prioridad? ¿Cuál es de las cosas? ¿Cuál es lo más importante? El que quiera imponer la pena de muerte en la capital, que ataque a la oposición, que ataque a su partido, a los cómicos, a los medios de comunicación o a los jueces. Joder, por una de estas aquí en España le montamos al gobierno, a la oposición, un mes de turra, ¿eh? Él te da 10 en una tarde. Entonces, esta técnica funciona. Funciona porque nadie tiene la capacidad de responder a todas ellas. Y les voy a poner un ejemplo, les voy a abrumar. Quiero que sientan, yo ayer les dije que trabajamos todos los días de 6 a 12, hoy quiero que se sientan en mi piel de todo lo que ha hecho este señor, no de todo, de algunas cosas de las que ha hecho Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y su equipo en los últimos 7 meses. Ha liderado toda una campaña jurídica, legal, política contra la oposición, diciendo que deben ser encarcelados todos, desde Joe Biden a Kamala Harris, a sus familias y a los principales líderes del Partido Demócrata. Y no es bla, 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 sino poner a los servicios a los abogados, poner al FBI, poner a la gente a mover, a ver qué se puede hacer. Para eso, para quitarle el Tribunal Constitucional estadounidense dijo el año pasado que el presidente de Estados Unidos básicamente tiene inmunidad para hacer lo que le dé la gana. Puede prácticamente sacar una pistola, pegarle a ustedes 2 tiros aquí, decir que lo ha hecho porque era una cuestión de trabajo y quedaría completamente libre de causa. Porque además el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora muy clara. Así que Joe Biden no le puede hacer nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque está estudiando si le puede quitar tanto a Biden como a su hijo, a su familia, el perdón que Biden, de forma abominable, por otro lado, les dio en los últimos días de trabajo. Ha atacado salvajemente a los jueces, él y todo su equipo. Insultos, presiones, pleitos, maniobras para intentar despedirlos, para cambiar la judicatura, para cambiar el sistema federal, cerrar tribunales enteros, tiene el Estado, en este caso, tiene la potestad de hacer reformas, porque los jueces son los únicos que a día de hoy están parando las medidas de Donald Trump. No hay una oposición política, no es un país parlamentario exactamente como el nuestro, la mayoría en el Congreso y en el Senado la tienen los republicanos, así que los únicos que están frenando algunas de las medidas son los tribunales. Después muchas de ellas están llegando al Tribunal Supremo, que le está dando vía libre. Pero los únicos que están impidiendo, porque hay un juez federal, puede decir, esta ley que está haciendo usted para deportar gente no es legal, no es constitucional, tiene usted que parar. Y un señor de Filadelfia puede parar las decisiones en todo el país. Claro, en precedentes, en países, en gobiernos anteriores, a lo mejor los jueces paraban en todo un mandato 6. Creo que llevan 80 en los primeros 6 meses, porque está disparando a discreción. Entonces, está cargando contra los jueces. Contra los bufetes de abogados. Está haciendo órdenes ejecutivas contra bufetes de abogados en concreto, amenazando a cualquier empresa, gran empresa que trabaje con ellos, diciendo, como trabajes con estos abogados, mis contratos contigo se acaban. Hasta el punto de que los despachos de abogados, 3 o 4 de los principales, se han plegado y han llegado a un acuerdo con él para trabajar gratis para Trump, su familia o el Partido Republicano durante los próximos 4 años. Gratis, los abogados americanos cobran una pasta, ¿eh? Cobran por hora más que todos ustedes, juntos. Y trabajan gratis para él los próximos 4 años porque ha hecho órdenes ejecutivas desde el despacho Oval con nombres y apellidos contra esos despachos hasta que han cedido, o a las cadenas de televisión.
Les ha puesto pleitos por cientos de millones de dólares y al final llegan a acuerdos para que paguen 20 millones de dólares para que Trump se construya su biblioteca presidencial porque hicieron una entrevista a Kamala Harris que no le gustó. Se lo juro por Dios, no estoy exagerando. Hicieron una entrevista a Kamala Harris, a Donald Trump no le gustó porque decía que era demasiado favorecedora y les ha denunciado porque dice que la editaron demasiado favorecedora y que se habían inventado, le habían hecho con lo que hace cualquier televisión, cortan, pegan con su criterio. Los ha denunciado y está ganando. Está ganando porque esta gente, antes de ir a muerte contra el presidente de Estados Unidos más vengativo de la historia, prefieren pagar 10 o 20 millones. Las redes sociales. Todas las redes sociales cerraron las cuentas de Donald Trump en 2020, después del asalto al Capitolio. Las ha denunciado ahora que ha vuelto al poder y todas 10 millones de dólares para la biblioteca presidencial de Donald Trump. Está amenazando a los consejeros delegados de las multinacionales, diciéndole, los aranceles han subido los costes, Walmart, ni se te ocurra subir esos precios a los consumidores. O sea, se está metiendo en el mundo del capitalismo, le está diciendo a los consejeros delegados cuánto pueden cobrar a los clientes o cuánto no pueden. A los museos del Smithsonian, que son la joya de Washington, montones de museos extraordinarios, ahora está contra ellos. Quiere despurgarlos, dice él que son horribles porque cuentan cosas malas de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo les diría? Pues resulta que le parece mal que digan cosas de la esclavitud. Dices que todo el rato hablan de la esclavitud. Es un museo. ¿Eras un país esclavista? No. Las páginas web. Él está obsesionado con las políticas de igualdad y diversidad y ha ordenado que en todas las páginas web de todos los órganos públicos, cualquiera que sean, se han purgado todo el contenido que tiene que ver con la igualdad. O sea, que si hay políticas de inclusión para mujeres, otras razas, lo que sea, tienen que desaparecer. Esto llega al paroxismo porque, como no les da tiempo, han utilizado inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en las páginas web del Ejército han borrado todas las referencias a los homosexuales, a los gays. No puede aparecer, no puede haber una referencia de ningún tipo. Hasta el punto de que cuando se habla de las bombas atómicas de Hiroshima, que las lanzó el Enola Gay, lo han borrado. Insisto, no me lo estoy inventando. Las referencias a un almirante que se llamaba Black, fuera, porque hay una referencia a un negro. Ese es el nivel de lo que estamos hablando. Una purga absoluta en todas las páginas web de todo el contenido que haga alusión a minorías de cualquier tipo. Ha habido una purga en el Ejército. Todas las mujeres que tenían altos cargos, almirantes o generales, que tenían puestos importantes en la administración o al frente del Ejército, fuera todas. Todas las mujeres y todos los negros han desaparecido de la cúpula militar. Exasesores. Los asesores que él mismo contrató en 2016 y los puso en el gobierno. El otro día mandó al FBI a hacer una redada al que fue su asesor de seguridad nacional, que ahora es un crítico feroz de Trump. Mandó al FBI a que buscara su casa porque sospechaba que a lo mejor podría tener algún documento de 2017. Les recuerdo que Donald Trump fue condenado porque tenía cajas y cajas de documento en su baño de Mar-a-Lago. Ha mandado al FBI, lo ha convertido al FBI, al Departamento de Justicia, en sus órdenes de caza. Y tiene orden de cazar a todos, hacer listas de quienes son rivales, de quienes han ido en contra de la administración. Le ha quitado las credenciales de seguridad a decenas y centenares de altos cargos de administraciones previas. Ha despedido a decenas de agentes de la CIA en puestos clave. Han revelado la identidad de agentes secretos con una incompetencia manifiesta. Está ha mandado encarcelar o expulsar del país cuando eran extranjeros a manifestantes pro-palestinos en Estados Unidos. Está tomando el control de los principales centros culturales. El Centro Kennedy de Washington, por ejemplo, lo ha puesto a su mujer, el nombre lo ha puesto con el de su mujer. Las universidades. Cortar de golpe cientos de millones de dólares para universidades, desde Harvard a las universidades más pequeñas, hasta que no eliminaran cualquier programa que tuviera para personas transgénero, hasta que, con la excusa del antisemitismo, no hicieran una limpia de las políticas para prevenir el racismo, o hasta que no le dieran la lista de todos y cada uno de los alumnos extranjeros y los contactos y los detalles de todos los extranjeros de Harvard. Y hasta que no lo haga, les corta los fondos federales. Ha despedido a 200.000 funcionarios o ha forzado que se vayan 200.000 funcionarios con el objetivo de ser reemplazados por gente afín. No es mi interpretación,
Es lo que ellos dicen abiertamente desde hace 3 o 4 años y lo dicen abiertamente a día de hoy. Científicos, los expertos de clima, expertos de vacunas, le ha quitado la protección de asilo a cientos de miles de haitianos, de venezolanos, o de cubanos o de congoleños. Está yendo contra la Reserva Federal, el Banco Central. Quiere despedir al presidente de la Reserva Federal y ha despedido, aunque no puede, a una de las miembros de la Reserva Federal para poner a gente afín, para que bajen los tipos de interés inmediatamente, para que él pueda presumir de que, como la economía va muy bien, vaya a ir todavía mejor. Está yendo, ha despedido, ha cambiado o ha eliminado a todos los reguladores de Estados Unidos, los medioambientales, los de criptomonedas, los de sistemas financieros, todos gente afín. Está vendiendo los perdones a gente condenada que estaba en la cárcel a cambio de millones de dólares en criptomonedas para él y su fundación. Sin ningún secreto, insisto, no estoy revelando una noticia, una breaking, esto es información completamente pública. Ha desmantelado el Departamento de Educación. Ha cerrado prácticamente, como contaban ayer una de mis compañeras, el Departamento USAID, que es el mayor donante de ayuda al desarrollo de todo el planeta. La mitad de la ayuda al desarrollo de todo el planeta salía de Estados Unidos, de USAID, y básicamente lo ha cortado de un día para otro, pero al nivel que lo cortó despidiendo a sus empleados cuando estaban en zonas de guerra o en zonas de peligro, les cortaron el email, la tarjeta de crédito y que se buscaran la vida a sus propios ciudadanos para volver de esos países porque les cortaron el correo y el teléfono de un día para otro. Puedo seguir, limpia de diplomáticos. Los visados, ahora va por los periodistas. La última es que en vez de tener visados de 5 años, vamos a tener visados de 6 meses los periodistas extranjeros y cuando revisen lo que estamos escribiendo ya veremos si nos lo renuevan o no. Se puede imaginar. Las broncas a Zelensky o al presidente sudafricano en el despacho Oval, las amenazas a la OTAN o obligar a un 5% del gasto de la OTAN, las amenazas a Groenlandia, a Panamá, las posibilidades de invadir el territorio de países aliados de la OTAN, lo que ha ocurrido cortando el envío de armas y de ayuda a Ucrania. Prácticamente romper el sistema salido de la Segunda Guerra Mundial de Bretton Woods con una guerra lanceraria completamente salvaje que tiene al dólar como moneda de reserva. En fin, la última es cuando esta semana está presumiendo de que si ser un dictador es hacer las cosas que está, pues está claro que los ciudadanos pues no les importa tener un dictador. Y creo que lleva bastante razón y los datos se lo dan. Tela. Esto que ocurre, que se lo acabo de decir todo de golpe, se van a quedar con un 5%. Y dirán, estás exagerando, que no puede ser para tanto, que es Estados Unidos, que tiene instituciones, que sabrán defenderse, que habrá... La Constitución dice que no puede volver a presentarse a las elecciones. ¿Hacemos una apuesta? ¿Alguno quiere apostar? No sabemos cuál va a ser. Es verdad que no es la primera vez que Estados Unidos tiene problemas. No vamos a hacer aquí tampoco algo así. Mire, he recopilado unas cuantas ideas. George Washington, en 1796, en el primer gran discurso de un presidente a Estados Unidos, ya hablaba de los grandes males que amenazaban al país, el regionalismo, el partidismo y los enredos extranjeros. 1837, Andrew Jackson hablaba de las facciones y el oscuro poder monetario que los bancos y las corporaciones amenazaban la libertad de los ciudadanos comunes. Truman, el tío que manda la bomba atómica, hablaba de un riesgo de una guerra nuclear. Lyndon B. Johnson, el presidente que metió ya de lleno de golpe a Estados Unidos en Vietnam y hablaba del riesgo de una ruptura y de una gran tragedia social. Ha habido siempre problemas y ha habido quejas de los presidentes. El que mejor lo contaba era Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, un tipo muy curioso. Las biografías más recientes lo están dejando en un lugar mucho menos positivo de las últimas décadas, con una especie casi de proto-Trump en muchos elementos. Pero él tenía una frase en uno de estos grandes discursos que decía: en 1980, cuando me presenté a la presidencia, algunos expertos decían que nuestros programas provocarían una catástrofe, que nuestras opiniones sobre asuntos exteriores provocarían una guerra, que nuestros planes para la economía harían que la inflación se disparara y habría un colapso económico. Los líderes de opinión y los columnistas estaban equivocados. El hecho es que lo que llamaban radical era en realidad lo correcto. Lo que llamaban peligroso era desesperadamente necesario. Y es sobre esa idea sobre la que se sustenta ahora mismo Trump, el trumpismo y el Partido Republicano, diciendo, ustedes llevan diciendo esto, cosas de nosotros, desde siempre. Vilipendiaron a Reagan, que ahora es una especie de leyenda. Están exagerando. No están exagerando.
Tiene el control del Congreso, tiene el control del Senado, no tiene el control, pero tiene el respaldo absoluto del Tribunal Supremo, tiene al FBI, al Departamento de Justicia trabajando a tiempo completo para él y sus intereses personales, ya no de una agenda política. Tienen lo que se conoció como Proyecto 2025, no sé si han oído hablar de él, pero básicamente es grupos conservadores que antes de la llegada al poder pues hicieron su trabajo y dijeron, si llegamos al poder, esto es lo que tenemos que hacer. Y tela sí lo están haciendo. Cuando llegó Donald Trump en 2016 no tenía ni idea, era un millonario excéntrico, le gustaba la atención, pero no sabía nada de política, nunca había estado en política. Entonces no pudo controlar las cosas, ahora sí. Ahora todo su equipo son fieles absolutos, son radicales mucho más que él, si cabe, ideológicamente van completamente a una y su objetivo no es ganar las elecciones, no es cambiar un poquito, quieren transformar completamente la sociedad y el sistema internacional. Voy a intentar acelerar porque me estoy enrollando. Pero bueno, el fin del siglo XX. Aunque corremos el riesgo con las hipérboles, con Trump, y si estamos en un cambio de era o algo, hemos utilizado los periodistas y los analistas muchos tipos de expresiones. Hemos hablado, son cosa mayor, el fin de la democracia. Fin de la democracia. Hay varios politólogos, uno de ellos muy conocidos, se llaman Levitsky y Ziblatt. Tiene un libro muy famoso que en los últimos 7 u 8 años se ha convertido en un bestseller mundial que se llama Cómo mueren las democracias. Y sirve para retomar lo que decíamos al principio de qué palabra utilizamos. Claro, si llamamos a todo fascismo, nada es fascismo. ¿Cómo llamamos a Trump? ¿Es democrático o no es democrático? Bueno, ellos han hecho un análisis muy interesante explicando que tenemos que dejar de pensar como el pasado, que las democracias ya no mueren con golpes de Estado como los que ha vivido muchos países, incluyendo el nuestro. Las democracias mueren de otra manera, mueren más al sistema de Hungría, con un líder que llega, se empieza a consolidar y a lo largo del tiempo va poco a poco destruyendo las instituciones. Muy poco a poco. Sigue habiendo oposición, sigue habiendo prensa libre durante años o décadas, pero poco a poco se va haciendo con todos los resortes del Estado, con los tribunales, los medios económicos, con todo. Y ahora mismo la gran novedad, estos politólogos que están dando conferencias todo el día están alucinados, es la velocidad. Porque lo que antes tardaba 15 o 20 años en ocurrir, ahora está ocurriendo en cuestión de 6 meses. Más del fin de la democracia, en Estados Unidos están hablando del fin del antiguo régimen. Y la expresión no es de la oposición, es de los trumpistas. Uno de ellos, no sé si lo conoces, se llama Peter Thiel, es uno de estos billonarios que parecen un malo de James Bond. Es uno de estos que se hizo rico con PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook, un tío podrido de dinero, muy listo, con una agenda muy clara. Este es el que ha aupado al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Era un don nadie, un tío que escribió un libro y se hizo famoso porque venía de la pobreza más absoluta. Y este tío lo metió en su empresa, lo ha curtido, lo ha entrenado y básicamente lo ha convertido en vicepresidente de Estados Unidos. Peter Thiel es un tío muy vengativo. Hubo una revista que lo sacó del armario. Se sabía que era gay, pero no era algo público. Y escribieron un artículo contando que era gay. 5 años después, o 10 años después, no recuerdo la cifra, quizás se acuerden, porque ha muerto ahora Hulk Hogan, el luchador de lucha libre. Esa misma revista publicó un vídeo sexual corto de Hulk Hogan engañando a su mujer con la mujer de su mejor amigo. Y Hulk Hogan los demandó. Y sin que nadie lo supiera, el que pagó todo ese pleito, invirtió varios millones de dólares, era este billonario, Peter Thiel, y logró destrozar a la revista, la quebró. Los condenaron a $200 millones de multa, quebró la revista. Peter Thiel publicó en el Financial Times un artículo reciente que decía, en 2016 el presidente Barack Obama dijo, cuando habían perdido las elecciones los demócratas, que la victoria electoral de Donald Trump no era el apocalipsis. Cualquiera que sea la definición tenía razón, pero hay que entenderla en el sentido original de la palabra griega, que significa desvelamiento. Obama hoy no podría decir lo mismo. Nuestro antiguo régimen, como la aristocracia de Francia prerrevolucionaria, pensaba que la fiesta nunca terminaría. El 2016 sacudió su arco del universo moral, pero en 2020 pensaban que Trump sería una aberración. En retrospectiva, 2020 fue la aberración. No habrá una restauración reaccionaria del pasado anterior. Créanme, se lo prometo.
Ellos son los que están presumiendo del fin del antiguo régimen. Podemos hablar del fin de la historia en los términos que hizo célebres a finales del siglo XX Francis Fukuyama, diciendo que, bueno, que una vez caído el comunismo, solo la democracia liberal es lo que nos quedaba, no había otro modelo en competencia. Ya podría haber algunos dictadorzuelos, pero ya la democracia liberal no iba a tener ningún tipo de rival. Trump le ha venido a decir, ojo, aguántame el cubata, que te voy a explicar dos cosas de política. Podemos hablar del fin del orden internacional, ¿no? Todo el siglo XX es un orden caracterizado por la cooperación. Nos matamos como nunca, tuvimos 2 guerras mundiales, holocaustos, salvajadas por todas partes, pero al mismo tiempo en el siglo XX nos convencimos de que la cooperación era la única manera de prosperar. Funcionara bien o no, el espíritu era, hay que cooperar contra el cambio climático, contra el hambre en el mundo, hay que cooperar en la Unión Europea, en la ONU, en la OTAN. La única manera que tenemos que las democracias aguanten, que mejoren, la única forma de abordar fenómenos globales es a través de la cooperación. Trump ha dicho que no, que la cooperación no, que la cooperación es para perdedores, que el mundo anual, nuestro mundo es un mundo hobbesiano, no kantiano. Bueno, esto no lo ha dicho Trump, esto lo digo yo. Que nuestro mundo no es de cooperación, que es un juego de suma cero. Y que si tú ganas es porque yo pierdo. No podemos ganar los dos. No existe en su mentalidad algo así. Y si Estados Unidos no está ganándolo todo, siendo la primera potencia económica, militar y nuclear del mundo, es porque los demás se están aprovechando. Estados Unidos son unos pagafantas, unos suckers. Y eso hay que acabar con ello. Así que hay que acabar con ese orden internacional basado en reglas, es la expresión que utilizan los politólogos. Hay que acabar con eso porque no nos está saliendo tan bien como podría irnos de otra manera, dice Donald Trump. Y eso implica acabar a lo mejor con el FMI, con el Banco Mundial, con la OTAN, con la ONU, vete tú a saber con todas esas cosas. Pero ha sido el eje de nuestro mundo. Nuestro mundo ha sido la Organización Mundial de la Salud, para intentar las epidemias, las vacunas internacionales, todo lo que hemos intentado durante el siglo XX, Trump ha dicho que no. Estamos incluso ante el final del capitalismo americano. Está interviniendo las empresas, diciéndole a Intel que le tiene que dar un 10% porque es de prioridad nacional. Se ha metido el Estado en la adquisición de la principal acerera de Estados Unidos y van a venir muchas más, porque dice que el Estado tiene que estar ahí. Le está diciendo a las empresas dónde tienen que gastar su dinero o dónde no, o a qué precio tienen que vender las cosas. Trump, los republicanos, de la manera más irónica del mundo, acaban de destruir lo que la izquierda fracasó alternativa durante décadas y décadas. Ha intentado, pues poco a poco, si no el capitalismo, por lo menos parte del neoliberalismo de las últimas 3 décadas, se lo está cargando la derecha y la derecha americana, lo que no deja de ser curioso. Pero de todas estas expresiones, de todas estas ideas, que bueno, cójamela con pinzas, no tienen que ser categorías absolutas. A mí la que más me ha gustado es la del fin del siglo XX. No es idea mía, se la he robado a un historiador que se llama Jason Stenhauer, lo entrevisté hace unos meses, y él viene a decir que la noche del 5 de noviembre, el día de las elecciones de Estados Unidos, en 2024, es el día que murió el siglo XX. Es una buena frase. El día que murió el siglo XX. Stenhauer dice, como historiador, que los siglos no cambian, no mueren o no cambian las eras de un día para otro por el calendario, sino que tiene que ver ni siquiera por una fecha concreta o una batalla. Si me piensan en el 11 de septiembre de 2001, fue un hecho que pensábamos que iba a transformar completamente la humanidad. Y no. Marcó la política de los siguientes 20 años, ha destrozado Oriente Medio, pero no ha supuesto un cambio de era brutal. En cambio, ahora se han juntado 2 cosas. La irrupción de Donald Trump, con todas las cosas que hemos dicho y podemos seguir diciendo, y con un cambio muy profundo. Un cambio muy profundo que los historiadores antes se centraban en los líderes y en las batallas, en el siglo XIX, ¿no? Los positivistas. Ahora no. Ahora también miramos las cuestiones sociales, la tecnología, la sociología, los cambios sociales que se están produciendo y cómo la interconexión de todos esos elementos afecta a la sociedad en el corto, en el medio y en el largo plazo. El argumento de Stenhauer está muy bien. Viene a decir que el siglo XX era el siglo, por ejemplo, de los engranajes, de los motores, de las turbinas. Si pensamos, es un siglo mecánico. Es el siglo en el que desarrollamos el coche, el avión y los grandes barcos a motor. Es un siglo de grandes construcciones.
de grandes plantas petroleras, de grandes centrales de carbono o de energía, de grandes barcos o de aviones que transportan millones de contenedores de una parte a otra del mundo. El siglo XX es un siglo también muy lineal. Empieza con la cadena de montaje, ¿no? Con Ford, pero la cadena de montaje no solo tiene que ver con la especialización del trabajador, sino en cosas mucho más básicas, la educación. Nuestros sistemas educativos que se desarrollan plenamente en el siglo XX son sistemas lineales. Tú entras en parvulitos, haces el colegio, sigues la universidad y cuando sales entran otros elementos en la cadena. Y es una cadena de formación. Es lineal la forma que hemos tenido durante muchísimo tiempo de consumir la información. Los periódicos son algo lineal, tienen un principio y tienen un fin, tienen una portada y una contraportada, 10, 20 o 30 páginas. La forma en la que nos hemos informado durante mucho tiempo ha sido así. Los programas de radio o de televisión empiezan y acaban, tienen una duración de 20 minutos. Está todo pautado en las televisiones por segundos. Y todo tiene un principio y todo tiene un final. El siglo XXI, el siglo que probablemente muere ahora un poco, es diferente. El siglo ya no estamos con las grandes tecnologías de la industria, lo pesado, lo metal, lo mecánico. ¿Qué es lo que define el siglo XXI a nivel tecnológico? El chip. Casi no se puede ver con el ojo humano. Es algo pequeño, es algo imperceptible y que requiere otro tipo de trabajador. Ya no requiere, aunque se fabrique en fábricas, ya no requiere ese mismo tipo de personal cualificado. ¿Cómo consumimos la información ahora? Ya no lo hacemos en periódicos con un principio final, lo hacemos a través del scroll infinito de la página web. Steinhauer dice que el scroll infinito, el movimiento, es quizás el invento más importante de todo el siglo XXI, porque ya no hay principio infilar. No lo hay en la sala de información, no lo hay en los artículos. En muchos de nuestros periódicos ahora, cuando usted acaba de leer un artículo, si sigue bajando le empiezan a aparecer otros y otros y otros. Si abrimos Instagram o cualquiera de las redes sociales, el divertimento, cuando queríamos divertirnos antes, veíamos una película que tenía un inicio y un final, un disco que tenía un inicio y un final. Ahora vemos reels, uno detrás de otro, vemos memes, uno detrás de otro, vemos vídeos constantemente. No tienen un principio y un final. Así que esa linealidad, todas esas características que tenía un poco el siglo XX, desde la forma de entender la tecnología y las comunicaciones y la información, a la forma de entender la política y la cooperación, en cierto modo, están quedando atrás. Y Trump es el que mejor ha sabido entenderlo de todos ellos. Es el que ha logrado entender cómo la búsqueda de atención, la búsqueda de algo cada vez más llamativo. Esto es como los adictos al porno. Empiezan con un porno light y después de un poco necesitan siempre algo más duro. Pues esto es algo parecido en la política. Necesitamos cada vez algo más duro porque lo convencional ya nos aburre. Y él ha sido capaz de convertirse en un meme perpetuo, maquillado de una forma ridícula y muy clara, de azul con una corbata roja, bailando YMCA. Ha logrado que nos riamos con él. Tú ves a Joe Biden, un pobre señor que apenas se tenía en pie, y ves a este tío bailando y haciendo un bailecito. Se ha convertido en un meme. Y ha descubierto que cuanto mayor era la barbaridad, mayor caso le hacíamos, mayor atención. No solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, en los podcasts, en los streamers. Todo lo que era capaz de generar Donald Trump no tiene rival y no tiene equivalente. Y eso también se está transmitiendo a la forma en la que los líderes políticos del resto del mundo están reaccionando. Han aprendido del modelo. Tú sabes que no puedes utilizar exactamente las mismas porque cada líder tiene su carisma o sus habilidades, pero él ha sido capaz de romper todo este corsé, más o menos, que nos ha caracterizado. Y ha llegado. Y aunque estábamos avisados, y aunque lo hemos tenido en 2016, aunque lo hemos visto esperando durante 4 años, aunque lo estamos viendo reproducido a diferentes escalas en otras partes del mundo, aunque estamos viendo todos estos fenómenos que luego hay que combinarle lo que todos ustedes ya saben, desinformación, fake news, una capacidad inhumana para mentir. Hay semanas enteras en que Donald Trump no dice una sola verdad y habla horas y horas y horas. Donald Trump puedes decirle que esto es rojo, e irá a la tumba diciéndole que esto es rojo. Y la mitad de la audiencia dirá, es que yo lo veo un poco rojo en realidad.
no está tan azul, es discutible. Bueno, esa es tu opinión. Él ha conseguido institucionalizar esto de una manera sin precedentes. Y no hemos encontrado una receta, no la hemos encontrado los medios de comunicación, que como les digo, tenemos una impotencia enorme a la hora de explicarlo. Si yo todos los días les vendo un artículo diciendo la mayor amenaza a la historia de la democracia, al tercer día me van a decir, ¿pero dónde vas, flipado? Que sigues escribiendo, que la democracia sigue estando ahí, que sigue habiendo tribunales, elecciones, que los tribunales lo están frenando, que los periódicos lo estáis criticando. Y yo les puedo decir, ya, pero es que si esto sigue así, y a la tercera ya no me vais a hacer caso. Ustedes ya van a decir, bueno, ya por lo menos está cambiando las cosas. No es lo de siempre, no es lo del sistema. La oposición americana no sabe cómo lidiar con ello. No saben qué hacer. El líder demócrata más fuerte ahora mismo es el gobernador de California, un personaje que tiene tela también, que lo que está haciendo es imitar a Trump, literalmente. Ahora, en las últimas semanas, para sacar de quicio al presidente, está imitando su forma de escribir mensajes en las redes sociales. Le copia las mayúsculas, los giros absurdos. Trump acaba todos los mensajes últimamente, no me pregunten por qué, diciendo gracias por su atención. Pues él pone todos los mensajes ahora, gracias por su atención en este asunto. Le está imitando. Pero claro, el mensaje que nos queda es, la única forma de derrotar a Trump es abordando el trumpismo, convertirte en un trumpista, tienes que utilizar un estilo populista y agresivo. Él te dice que sí. Él te dice, soy el gobernador de California, soy de izquierdas, mi mujer es una directora de cine de izquierdas y mi hijo está enganchado a los vídeos de YouTube de jóvenes trumpistas protofascistas. Si yo no soy capaz de que mi hijo vea otras cosas, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Algo está ocurriendo que no somos capaces de entender. Y Trump se aprovecha de eso. Los líderes mundiales no saben cómo lidiar con Trump. Nadie le está plantando cara, salvo China. Los europeos se pliegan, van al despacho Oval, le ríen las gracias, le dicen que es un líder, que gracias por su liderazgo, porque piensan que bueno, es mejor no cabrearle demasiado, que a lo mejor así logran aplacarle, que va a ser malo, pero la alternativa sería mucho peor. Incluso los enemigos de Estados Unidos y de Trump no saben muy bien cómo hacer. Los propios chinos están desconcertados, los rusos dicen, no sé, si este tío es nuestro mejor agente o está preparando algo contra nosotros. Está zumbándole a los ucranianos, les critica, está desmantelando la CIA, el FBI, todos los departamentos que había contra la lucha para el ciberataque los están laminando, están despidiendo a los agentes secretos. O sea, nosotros no lo hubiéramos hecho mejor. ¿Qué está tramando este tío? Es imprevisible, yo qué sé, si va a decir que así y me va a bombardear como bombardeó Irán. Irán está desconcertada, pensaban que era todo bla, 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 hasta que llegaron los misiles. Entonces, ese desconcierto es extraordinario. Y la única certeza que tenemos es que aunque el índice de popularidad de Trump esté bajo, aunque haya muchas críticas, buena parte de los republicanos están ahora mismo apoyando cosas que nos parecerían impensables o que no queremos pensar. Les voy a dar, para acabar, solamente 3 o 4 datos de encuestas recientes, encuestas de esta semana. El 45% de los republicanos del partido de Donald Trump dice que los tribunales no deberían poder cuestionar las decisiones de un presidente. El 45% de los republicanos. El 30%, el 28%, dice que el presidente debería poder ignorar al Congreso y al Tribunal Supremo si frenan sus ambiciosas medidas. El 36%, 1 de cada 3, dice que no les importaría que Trump se saltara algunas leyes o provisiones constitucionales para perseguir a sus enemigos políticos. El 36%. Solo un 23%, solo 1 de cada 4, dice que estarían muy molestos si Trump decidiera saltarse las leyes y la Constitución para perseguir a sus enemigos políticos. Y el 28% cree que hace falta alguien duro, dispuesto a romper las normas. Hay una máxima en la política americana que puso de moda Bill Clinton, que decía, en Estados Unidos tenemos un problema, porque los americanos prefieren strong and wrong, fuerte aunque se equivoque, que weak and right, que débil aunque lleve la razón. Queremos a alguien strong and wrong, fuerte aunque se equivoque. Y los republicanos, que ahora mismo el partido es una filial de Donald Trump, controlado literalmente por su familia, la presidenta del partido es su nuera, él
como Chávez en los buenos tiempos nombra prácticamente a congresistas, sale en televisión a criticarles si no les han apoyado, les pone nombres y apellidos en las redes sociales para que una jauría digital y de votantes vaya contra ellos, tiene completamente controlado al partido. Ahora mismo Estados Unidos no es una cuestión de ideología, no es izquierda-derecha, no es conservadores, progresistas, es lo que diga el presidente. Y da igual por loco que sea, lo hemos visto con el Partido Republicano, era el partido duro con Rusia. El presidente no puede ser más prorruso, aunque quiera. El Partido Republicano era el de libre empresa y impuestos bajos. Trump puede subir los impuestos, puede decirle a las empresas que despidan o que bajen, puede aprobar aranceles y ninguno de ellos está protestando. El ejemplo que me gusta poner para resumir esto es el de un pobre señor que seguramente no conozcan, se llama Mitch McConnell. No lo conocen, pero es muy importante. Este tío, entre 2007 y 2025, ha sido el líder de los republicanos en el Senado. El Senado, la Cámara Alta, no es como la española, tiene un peso brutal. Son 100 senadores, son muy, muy potentes, muy, muy influyentes. Y el líder de los republicanos, a veces en la mayoría y a veces en la minoría, es el que coordina todos los esfuerzos. Probablemente sea, voy a decir una butad, pero quizás es una de las personas a las que Donald Trump más ha insultado y ridiculizado y humillado en los últimos años. Le ha llamado las peores cosas que se puedan imaginar. Un señor que también ronda ya los 80 años. Le ha puesto tibio, le ha puesto verde, le ha insultado, le ha humillado en público, se ha reído de él, le ha hecho todas las perrerías posibles. Cuando Trump pierde las elecciones en 2020 y hay el asalto al Capitolio, incluso antes existen las posibilidades de hacerle un juicio político a Donald Trump. Ya estaba de salida y todo el mundo confiaba en que para siempre, que iban a condenarle, que iba a desaparecer de la vida política. Y este señor y muchos de ellos dijeron, bueno, mira, Trump no nos vale, es un enemigo, es un peligro, pero necesitamos a todo el trumpismo, necesitamos a toda esa masa de votantes que ha encendido y ha movilizado. Trump ganó las elecciones y mucha gente dice es que los votantes demócratas no salieron, no se movilizaron, porque Kamala Harris no les emocionaba, porque Joe Biden les había decepcionado, porque estaban cabreados por la inflación o por la guerra en Palestina. Todos los que se quedaron en casa, dicen las encuestas posteriores, hubieran votado todavía más a Trump. Pues este McConnell, estos republicanos decían, tenemos que prescindir de Trump, pero quedarnos a esa base. Así que no podemos hundir su memoria. El resultado es que todos los que le han criticado, empezando por McConnell, se van a casa. Este señor que quería seguir hasta los 100 años se ha ido a su casa. Todos los que le han prestado, se han opuesto a él, han acabado fuera del partido. Y el mensaje es que, bueno, no sé si el siglo XX ha muerto, pero el Partido Republicano ha muerto y la forma de entender la política y la forma de entender Estados Unidos que todos ustedes, o por lo menos yo tenía desde que nací, yo creo que ya no vale absolutamente para nada. Gracias. Cualquier pregunta o insulto, levanten la mano y ahí están con los micrófonos. Si estamos una hora hablando de Donald Trump y no hay una crítica o un insulto, algo mal he hecho. Yo, después del resumen que nos ha plasmado aquí usted, estoy pensando que estamos delante de una genialidad de persona. Y después de todo esto, pensamos que estamos gobernados por mediocres. En latín, la expresión es quod erat demonstrandum. Puedes destrozar un país, puedes destrozar las instituciones, puedes insultar a la oposición, puedes insultar a las minorías, puedes insultar a las mujeres, puedes despreciar a todo el planeta, puedes romper las leyes, puedes romper las constituciones. Siempre va a haber alguien que te considere que eso es lo que necesitamos, alguien duro. Gracias a Dios, todavía no estamos así en España. Todavía. Sí, nos has contado que efectivamente hoy en día en Estados Unidos no hay oposición. Está claro que tenemos que aguantar a Trump durante mínimo 3 años y medio. El tema de decir que pueda llegar a continuar en ese cargo, si entiendo bien, pasaría por una reforma de la Constitución que tendría que ser aprobada en los 50 estados, lo cual no es evidente. Pero bueno, podría venirnos el J.D. Vance, que no sabe si es mejor o peor, porque no será tan brillante, pero es un político. Y es un político radical, completamente radical.
En el otro lado, la parte de los demócratas están como dormidos, están noqueados, completamente noqueados. Y el único que se opone es Gavin Newsom, el gobernador de California, que entre otras cosas, por ejemplo, ahora puede ser que sea un poco trumpista, como dices tú, en sus formas de trabajar, pero ha logrado, por ejemplo, el que al golpe que han hecho en Texas de modificar los distritos electorales para poder ganar 5 escaños en el Congreso en las elecciones de medio término el año que viene, él ha amenazado con hacer lo mismo en California para poder recuperar eso mismo. Es decir, da la impresión que es el único que ahora mismo es capaz de enfrentarse un poco a Trump. ¿Qué posibilidades hay en el futuro de que este personaje se pueda llegar a convertir en la verdadera oposición, la única oposición que habría realista en Estados Unidos? La Constitución estadounidense, después de Franklin Delano Roosevelt, la Constitución no tenía limitaciones de mandatos. Roosevelt ganó 4 elecciones, estuvo del 33 al 45, y alguien les dijo, oye, quizás esto ha sido demasiado, ha habido unas barbaridades. Roosevelt, aunque es un ídolo de los progresistas, hizo todo tipo de desmanes, por ejemplo, enfrentándose al Tribunal Supremo, y dijeron, vamos a poner un límite de 2 mandatos. Y aquí viene lo tramposo. Técnicamente Donald Trump no debería, y hay cierto consenso, aparentemente incluso entre los miembros del Tribunal Supremo. Donde está la ley, está la trampa. Hay varias opciones. Una, cambiar la Constitución. Esa no va a salir. No tiene el apoyo suficiente en el Congreso y en el Senado, ni de la ratificación de los Estados. Pero claro, la Constitución ahora mismo dice algo así como que nadie puede tener más de 2 mandatos. Pero ¿y si el Tribunal Supremo interpretara que son 2 mandatos consecutivos y no 2 alternos? Porque Donald Trump es el primer presidente desde el siglo XIX que gobierna desde Grover Cleveland, que no tiene 2 mandatos seguidos, sino con una pausa en medio. Si el Supremo llegara a decir eso, quizás. No hay por qué irse así. Las elecciones, la Constitución no dice que Donald Trump no pueda ser presidente. Dice que no puede presentarse y ganar las elecciones. Pero ¿y si el candidato de los republicanos fuera J.D. Vance y su vicepresidente fuera Donald Trump? Esto lo hemos visto en Rusia. Lo hizo Putin con Medvedev. Se quitó 4 años Putin de presidente y pasó a ser primer ministro decidiendo todo. Y si J.D. Vance ganara las elecciones, fuera elegido presidente, dimitiera, se convirtiera en presidente de Estados Unidos Donald Trump y nombrara vicepresidente J.D. Vance. ¿Quieren apostar? Es muy improbable. Ya tiene 80 y tantos años, pero nada es imposible. Y efectivamente, como decíamos, Estados Unidos no tiene un sistema equivalente. No hay un líder del Partido Demócrata como tal. Si hay un presidente, es el presidente, y durante la época de las elecciones es el candidato que haya ganado las primarias. Hay muchos senadores o algunos gobernadores, en el caso actual, que tienen cierto poder. Hay media docena de ellos que han sonado como presidenciales. No está descartado que Kamala Harris quiera volver a intentarlo. El gobernador de California es una de las opciones. Hay 2 o 3 gobernadores más, incluyendo el de Maryland, que les he dicho que Trump lo está criticando ahora, el que fue de Filadelfia, que podía haber sido aspirante a vicepresidente. Hay 5 o 6 nombres que van sonando, pero es una carrera muy larga. Quedan 4 años y ahora mismo el mensaje de los republicanos, el de los demócratas, perdón, la consigna que parecen estar siguiendo está marcada por un tío que se llama James Carville. Este fue un asesor de Bill Clinton, un ex periodista, un tipo muy clásico, lo verán en la CNN, calvo, con una pinta de calavera. Muy listo, pero también muy polémico, y su mensaje era muy claro, es quietos, no podemos hacer nada. Mientras este señor tenga un índice de popularidad superior al 45-50%, mientras tengas una mayoría en el Congreso y en el Senado y un Tribunal Supremo, no podemos hacer nada. Su frase es, hay que esperar a que ese índice de popularidad vaya cayendo, y cuando pase, no sé si dijo el 37%, como llenas a por él. Pero ese día quietos. ¿Qué ocurre? Que hasta ese día está destrozando todo lo que hay por el camino. Entonces, Newsom es ahora mismo el autoproclamado, el único que está prestando cara, se queda sin trabajo. Él tiene mandato en California que acaba ahora, no puede volver a presentarse, no tiene otra cosa que hacer y ha dicho, pues bueno, vamos a ver. Normalmente los americanos no quieren presentarse demasiado pronto porque tienes demasiados enemigos. Toda la prensa hostil, toda la prensa conservadora, todos tus fuego amigos se concentra a ti porque eres el único expuesto. Prefieren hacerlo cuando ya queda solo 1 año o 6 meses para que, como haya 5 o 6 candidatos, los ataques puedan deshacerse, diluirse. Pero al mismo tiempo, si empiezas muy pronto, coges la delantera.
muchas gracias por tu información tan extensa. Yo quería saber si en la población civil hay, en la población civil hay movimientos, se respira algo, no sé, si se percibe algo. Yo diría que no. Diría que no. Es verdad que en las últimas décadas Estados Unidos nunca ha sido un país de enormes movilizaciones masivas en las calles. No tiene grandes ciudades, salvo Nueva York. No hay ninguna otra ciudad, y Los Ángeles, no hay ninguna otra ciudad de más de 4 millones de habitantes en Estados Unidos. Tienden a ser ciudades pequeñas y la gente no asocia mucho, primero, las movilizaciones callejeras a los movimientos de izquierdas radicales. Sabemos que, claro, cualquiera que quiera sanidad pública es casi un comunista en Estados Unidos. Entonces, tienen mucho miedo también de significarse de esa manera y consideran que la protesta debe hacerse de otras maneras. Hay un país muy asociacionista, sí que tiene mandarle cartas a tu congresista, mandarle cartas a tu senador, hacer grupos de apoyo locales, participar en ONGs. O sea, sí que hay movilización de ese tipo, pero no hay contestación en las calles. Y la única que hay en las calles la está aprovechando Donald Trump. Manda a la Guardia Nacional a California, estado profundamente demócrata, el que tiene más escaños en el colegio electoral, que tiene leyes migratorias más laxas en muchos elementos, que es un estado, tiene muchas ciudades santuario que no colaboran con las autoridades federales para la deportación de trabajadores o de inmigrantes. Entonces manda a la Guardia Nacional para cabrear, para provocar incidentes, para que haya disturbios en las calles y justificar, ¿ves? Estos son los radicales, los antifascistas, los inmigrantes. Entonces, por eso hay mucho recelo entre la izquierda. ¿Va a haber algunas manifestaciones? Sí, va a haber algunas protestas, pero la solución no va a pasar por un movimiento equivalente al que podríamos pensar en unos chalecos amarillos en Francia o en unos indignados en España. Ya se hizo algo a mínima escala, pero no tiene ese efecto político en Estados Unidos. Sí, gracias. Cuidado, se me ha caído casi me mato. Sí, la pregunta ahora que has comentado sobre todo el uso de la Guardia Nacional, ¿no? ¿Qué te parece el hecho de que los carteles internacionales hayan sido nombrados como organizaciones terroristas, el Departamento de Estado vaya a entrar y... tercer punto de esto, ya que vives en Washington, que es donde se ha movilizado la Guardia Nacional, ¿qué pasa con eso? Después, importante, otra de las áreas que Donald Trump ha movido, impulsado, ahora has comentado también lo que está pasando con Smithsonian, las unidades, etcétera. Paralelamente lo que se está es impulsando la inteligencia artificial a unos índices, vamos, brutales. Entonces, si combinamos gente que no lee con inteligencia artificial, los peligros para la democracia pueden ser terribles. Y otra área que está impulsando, que es bastante interesante, es la conquista del espacio, la vuelta a poner en marcha. Y sobre todo, ¿cuál es la relación con Elon Musk y, vamos a decir, ese grupo de tecnoseñores de Silicon Valley? De todas las cosas, la de la Guardia Nacional es seguramente la más preocupante. Porque si antes mencionábamos que lo que acaba definiendo a un régimen de los fascistas del pasado era el uso de la violencia, ese uso, el utilizar al ejército, milicias o similares para intentar reprimir, amedrentar o perseguir. El uso del ejército en territorio nacional es una cosa muy delicada. La Guardia Nacional es un servicio nacional, pero que puede ser federalizado. Washington, el presidente de la capital, puede hacerlo. Lo que ha hecho Donald Trump en Los Ángeles es la primera vez que se hace contra la decisión de un gobernador desde la época de los años 60 de los derechos civiles, cuando Kennedy o antes Eisenhower movilizaron a la Guardia Nacional para forzar a los estados a que admitieran alumnos negros en las universidades y en las escuelas. La ley decía que tenían que ser, estaba aprobado y había manifestantes blancos que no dejaban que los niños o los adolescentes o los jóvenes entraran en las universidades. Y Kennedy y Eisenhower movilizaron a la Guardia Nacional, mandaron al ejército para decir, van a entrar. Desde entonces
no había ocurrido. La Guardia Nacional se ha movilizado muchas veces. Después, en el año 92, con Rodney King, la brutal paliza que le dio la policía de Los Ángeles y los disturbios de Los Ángeles. A petición de los alcaldes o de los gobernadores, se ha movilizado en diferentes protestas en muchos lugares para ayudar, o incluso en tragedias de fenómenos naturales. Pero nunca, nunca, desde entonces, se había utilizado contra la decisión del gobernador. Y es un mensaje muy claro. Ahora lo está haciendo en Washington. ¿Por qué? Porque California es el estado más grande para los demócratas, es un feudo completo, de ahí viene no solo Gavin Newsom, sino venía Kamala Harris, y quiere mandar un mensaje, quiere provocar, quiere generar ruido. Lo mismo ocurre en Washington. Washington es la capital y el 93% de la población de Washington votó por Kamala Harris en las elecciones. El 93% son demócratas. Así que tiene una estrategia de castigo, es un método punitivo, pero también tiene una estrategia que es muy inteligente. Está muy bien pensada. Si algo hemos visto en los últimos años en muchos lugares, empezando por El Salvador de Bukele, es que en un entorno de inseguridad, de miedo, de bandas, de narcos, de lo que fuera, si tú pones seguridad, si acabas con eso como ha hecho Bukele, aunque el precio sea eliminar las libertades, los derechos, las constituciones, encarcelar a 50.000 inocentes para que no se libre ningún culpable, la población te lo va a apoyar. Y eso es lo que él poco busca. Si logra que una parte de ese electorado de Washington se asuste por las medidas punitivas, porque la Guardia Nacional va paseando por ahí, porque va deteniendo los servicios de inmigración y los soldados a motoristas venezolanos porque tienen cara de latinos. Si todo esto logras meter miedo, algo que ganas. Pero si al mismo tiempo hay una parte de la ciudad que dice, oye, mira, antes había muchos asesinatos por las calles, o antes me daba miedo ir por la calle y ahora voy más seguro, pues a lo mejor logras que con esa técnica haya más gente dispuesta a sacrificar seguridad a cambio de libertad. Irónicamente, son los grandes padres fundadores desde Jefferson los que escribieron todas estas cosas de que aquel que esté dispuesto a sacrificar libertad por seguridad acabará sin una y sin la otra. Lo mismo ocurre en las universidades, en los museos y en todas las instituciones. Todas se están plegando, todas y cada una de ellas. No solo eso, sino los organismos internacionales. El Banco Mundial, el FMI, que tienen sus sedes en Washington, están cambiando los nombres de todos sus programas para que no parezcan feministas, de izquierdas, de nativos. Están recambiando todos los programas, todos los nombres, para intentar aplacar el miedo y la ira. Si algo nos ha enseñado estos años de Donald Trump es que no funciona. Poner la otra mejilla no funciona, intentar convencerle no funciona. No le funciona a la Unión Europea, no le funciona a Ucrania. No hay nada que pueda saciar el hambre de quien cada vez va acumulando más poder. Tengo más dudas con lo que dices del espacio. Es verdad que ha habido y hay un resurgir, va de la mano de Elon Musk, de X-Space y de todos. Ahora mismo están peleados. Donald Trump no quiso poner en la NASA al amigo de Elon Musk, que era el favorito, el que le había recomendado. Eso precipitó, entre otras cosas, la ruptura entre ambos. Ahora mismo lo tiene un poco, incluso los programas de colaboración que tiene el Departamento de Defensa y el Departamento y la NASA de colaboración con Elon Musk. Pero sí, siempre lo ha sido desde los años 50 o 60, un baluarte para Estados Unidos en la carrera espacial. Lo que pasa es que ahora es privado. Les voy a hablar de memoria, porque me bailan las cifras y no quiero... Cójamelo un poco con pinzas porque hablo de memoria. Pero si ahora mismo hay 15.000 o 20.000 satélites en el espacio, un 30% o un 40% son de Elon Musk. Tiene 7.500 o una cosa estilo. Dentro, a finales de la década, aspira, yo creo que haya 20 o 30.000 satélites ahí, casi tantos como los que puede tener China y Europa juntos. Entonces, ahora mismo el poder que tiene en ese sentido Elon Musk es muy fuerte y Estados Unidos, igual que está haciendo con Intel y con todas las empresas de chips y de materiales seguros, no quiere que queden fuera de su control. O sea que yo creo que más que impulsar una carrera espacial o un programa con esa ambición que tenía desde Kennedy, ¿no? De los rusos han enviado primero a alguien al espacio, tenemos que ser los primeros que enviemos a alguien a la Luna, creo que no hay tanto una cuestión de orgullo nacional como de pura seguridad. Buena parte de las armas ahora, nucleares o no, dependen del espacio. En caso de una conflagración, de una guerra,
lo primero que hay que derribar son los satélites y las lanzaderas de misiles que pueda haber. Hay una serie de acuerdos internacionales, pero un poco papel mojado. Así que creo que el interés tiene que ver más con cuestiones de seguridad nacional y de defensa que de orgullo nacional. Ante un personaje como este, yo me imagino que en América habrá mucha gente que querrá asesinarle. Entre ellos Melania, su mujer, que el día de que le proclamaron presidente, yo pensé, esta es la indicada para hacerlo en algún momento si todos los demás fracasan. ¿Qué posibilidades hay de que se lo carguen? Estuvieron muy cerca. Estuvieron muy cerca. La bala le dio en la oreja y ha tenido no poca trascendencia. El día del atentado es el día en que Elon Musk, que había guardado una especie de falsa ambigüedad diciendo que no iba a apoyar a unos y a otros, decidió volcarse completamente con Trump. Y entre julio y noviembre metió 250 millones de dólares de su dinero, solo él y otros tantos quizás de sus amigos, para ganar esas elecciones. Y meter 300, 400, 500 millones de dólares en unas elecciones lo cambiaron todo. Cambió muchísimo la percepción de los norteamericanos, que dijeron, la izquierda está vilificando tanto a Donald Trump que lo han convertido en un objetivo. Lo quieren matar. Históricamente querías matar al presidente de Estados Unidos. No, pues no iban a por Biden, iban a por él. Aunque luego se vio que el asesino había en realidad buscado información tanto del uno como del otro. O sea que claramente está ahí. Estados Unidos tiene una larga tradición de violencia política y hay una creciente ola de violencia política en Estados Unidos. Una de las aspirantes de las que suenan en las quinielas para presidenta, quizás, es una gobernadora que estuvieron a punto de secuestrarla y matarla a unas milicias de ultraderecha hace 3 años. El FBI desmanteló el plan cuando ya iban a por ella. Hace muy poco han matado en uno de los estados a 2 congresistas estatales en una misma noche, yendo a su casa, cuando abrieron la puerta, tiros y fueron a por otro. Y tenía una lista de una decena de ellos. O sea que la violencia política está ahí y no es descartable. Hay mucha gente cabreada, hay mucha gente con armas y hay muchos ejemplos de presidentes asesinados a lo largo de la historia, incluyendo el siglo XX. El anterior que estuvo a punto de morir fue Ronald Reagan, o sea que no es descartable. No, esperemos que no. No soy partidario precisamente de resolver los problemas con la violencia o de generar todavía más. Ahora mismo la inestabilidad, la polarización política en Estados Unidos es muy grande. Hay muchas armas, hay mucha gente preparada asumiendo que la guerra civil es prácticamente inevitable. Y esto es una profecía autocumplida. Tú tienes las armas, tienes la rabia, crees que los otros son el enemigo, ves violencia, ves que disparan a alguien y es muy fácil prender esa llama. Hay muchas milicias, hay muchos grupos radicales armados y hay muchas ganas de mucha gente antisistema de que esto se caliente. O sea, sí que hay un caldo de cultivo bastante peligroso. Durante décadas esas instituciones han logrado de alguna manera más o menos mantener el equilibrio. Es una ficción, ¿eh? Si me preguntan, y esto daría para otra larga conversación, Estados Unidos en muchas cosas tiene de Estado fallido. A nivel estatal. Hay muchas cosas que escapan porque es grande como un continente. Es como si aquí estuviéramos viendo pues, lo que está ocurriendo en Bielorrusia. Y dijimos, está jodida la cosa en Bielorrusia, hay gente armada. Pues Estados Unidos es que estamos a lo mejor de Oklahoma o de Minnesota o de Oregón a Florida. Es muy grande, hay mucha gente, hay mucho descontrol y no hay un equilibrio. Hay un equilibrio muy fuerte. Las instituciones, si me permiten la frivolidad, son como el cerrojo de nuestra casa. Tú el cerrojo de casa lo cierras no para que no te entren los ladrones. Cualquiera que haya visto lo que tarda un cerrajero en abrir la puerta de la casa sabe que eso sirve para poco cuando hay alguien decidido. Sirve para que tu vecino a lo mejor no tenga la tentación de entrar en casa y robarte. Para gente que no es una criminal, que no tenga esa tentación. Para eso en buena parte son nuestras instituciones. Si alguien decide ir a por ellas, como Trump está demostrando, no pueden aguantar, no están diseñadas para aguantar una embestida de este calibre.
Sí, hola. Quería saber tu opinión. A ver, que siempre Estados Unidos siempre se ha vanagloriado de que los contrapesos de la democracia, de que era imposible una... Llegando a este momento en el que estamos, ¿esto sería consecuencia del bipartidismo? No. De un... Perdón. No, de una repartición del poder tan marcada y tan sujeta al dinero. No creo que sea el único motivo. Gracias. Pero es verdad que es uno de los elementos que deja fuera del sistema a muchísima gente. Es un bipartidismo el que es prácticamente imposible romper. Y Elon Musk, uno de los motivos de ruptura con Trump últimamente ha sido la idea de impulsar un tercer partido. Es prácticamente imposible hacer un tercer partido a nivel nacional. Las barreras de acceso son complicadísimas. Exigen cada estado cosas muy peregrinas, un número desproporcionado de avalistas, de firmas, de dinero, de presencia regular. Hace que casi sea imposible de cero hacer un gran partido nacional. Hay partidos libertarios, hay partidos verdes que tienen una pequeña representación, pero que de verdad vayan a permitir los dos grandes partidos es muy difícil. Y esto es verdad que sí que yo creo que ayuda a mucha desafección y más en una... si vemos que en el resto del planeta lo que está conduciendo esta desafección política, esta rabia, esta ira, es a la fragmentación. Cada vez los parlamentos tienen más partidos pequeños y obligan a coaliciones que cada vez son más difíciles de formar gobierno y por eso conducen a gobiernos más inestables. Todo el mundo se está italianizando en ese sentido, pero claro, no todos tienen a líderes italianos para gestionar ese caos. Estados Unidos no tiene a líderes italianos para gestionar un caos de más partidos o que lo necesite probablemente desesperadamente para dar más voz a muchísima más gente, porque al final es verdad que son dos partidos, no hay representación por ningún lado por la izquierda de verdad, cualquier amago de políticas de izquierdas es completamente ignorado. Veremos lo que pasa en las elecciones de Nueva York, que hay un socialista medio comunista árabe musulmán de origen ugandés, que puede ser muy divertido si acaba de alcalde. Pero yo no creo que las instituciones vayan a aguantar. Yo estoy en este lado, en el lado completamente pesimista. Todos mis amigos norteamericanos, los politólogos, dicen que sí, que aguantaron la primera ronda de Trump, que se aguantará esta segunda ronda de Trump, que si me preguntas a mí, yo creo que no están aguantando. Yo creo que las instituciones no están diseñadas para resistir algo de ese calibre. Cuando hay en Estados Unidos millones de personas que creen que hay una gran conspiración de hombres lagarto, no estoy bromeando, de hombres lagartos a sueldo de Hillary Clinton y los demócratas, que lideran una red de prostitución infantil en las cloacas, no estoy bromeando, y que están coordinando desde algunas pizzerías. Millones de personas creen en el QAnon. De todas las conspiraciones que hayan escuchado, esta y la de que los pájaros no existen son mis favoritas. Hay millones de personas que creen que hay una conspiración de hombres lagartos y que solo alguien Q ha desmontado y está dando información desde dentro. ¿Qué puedes hacer cuando tienes millones de personas que hombres lagartos van con Hillary Clinton abusando de niños y entran tíos armados a pizzerías a decir dónde están los niños? Esto está pasando en Estados Unidos. Entonces, cuando ese es el nivel... Cuando el nivel de las conspiraciones es de ese calibre, de esa envergadura, cuando hay decenas o cientos de millones de personas casi que creen en todo tipo de conspiraciones, que ya no están dispuestas a aceptar que si Donald Trump pierde las elecciones haya sido legal. Donald Trump nunca ha reconocido que perdió las elecciones de 2020, jamás. Y nadie de los de su equipo, nadie del Partido Republicano puede reconocerlo, nunca. Vayan ustedes, intenten conseguir que un congresista, que un senador, que un gobernador, que un analista, que un miembro del gobierno de Trump, a la pregunta ¿quién ganó las elecciones en 2020? Responda Joe Biden. Ni uno solo puede decirlo, porque en el momento en que diga eso, a la calle. A la calle. Si trabaja para él, a la calle. Si forma parte del Congreso, el mensaje es voy a respaldar, voy a elegir a un candidato que en las primarias republicanas se va a presentar contra ti y te vamos a destrozar. No hay un solo republicano que diga Joe Biden ganó las elecciones de 2020. ¿Qué institución,
¿Qué checks and balance, qué constitución puede remontar algo de ese estilo? Ya que les he dejado con muy buen ánimo, vamos a intentar acabar con algo más de optimismo. A ver. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es simplemente el que yo digo, ¿Trump es así y ha cambiado la política él solo o es que ha habido un equipo en la sombra que han visto la oportunidad de utilizar a Trump para hacer este cambio de política? Es muy buena pregunta. Yo creo que son ambas cosas. Trump siempre ha sido un personaje narcisista, egocéntrico. ¿Quién no lo sería con tantos cientos de millones? Me dais a mí ese dinero y ya te digo, os enseñaré lo que es ser narcisista y egocéntrico. Con una presencia mediática desproporcionada desde los años 80 y una gran influencia política. Ha sido un personaje de la cultura popular norteamericana, lo vemos en las películas, en Solo en Casa, en cómics, en todo tipo de... Y después, aunque aquí no fuimos muy conscientes de ello, se convirtió en un personaje estrella de la televisión con un programa, El Aprendiz, que lo hizo todavía más popular entre la gente. Esta historia que les gusta a los americanos de millonarios, gente agresiva, emprendedores, de estás despedido, un poco de agresividad, de show. Eso lo convirtió todavía en una figura muchísimo más mediática. Él siempre ha tenido interés por la política. A finales de los 2000 estuvo a esto de presentarse por ese amago de tercer partido que es casi imposible, que existió, y estuvo a puntito. Lo barajó, estuvo tentado, vio los números y dijo, no me va a salir. Y ya en el año 99 dijo, ya volveré, pero con el Partido Demócrata o Republicano. Y luego ya rápidamente dijo, los míos son los republicanos. Lo barajó hace 15 años, o sea, siempre lo ha tenido un poco en la cabeza. Y él tiene una personalidad completamente expansiva y proclive a todos esos excesos. Pero si uno ve al Trump de ahora con el Trump de hace 8 años, sí que se ven cosas diferentes. Es muchísimo más estratégico. La campaña fue muchísimo más estratégico. Sabía cuándo tenía que callarse y cuándo tenía que atacar. Ya sabía cuáles eran sus bases. Era mucho más analítico, más oscuro. Ha vuelto al poder con muchísimas ganas de venganza y lo ha hecho de la mano de todos los seguidores que él no sabía que tenía en el año 2016. Cuando él gana las primarias, cuando él se presenta a las primarias republicanas, todos se burlan de él, diciendo, va, este viene a hacer el payaso y ya está. Va ganando con un estilo, les empieza a insultar, les empieza a ridiculizar, les empieza a poner motes a los que ahora están en su gobierno, Marco Rubio, pequeño Marco, les empieza a reír de ellos y va funcionando. Pero llega al poder y no tiene apoyos, no tiene el partido, no se fía de él, cree que lo puede controlar. Eso, el tiempo va demostrando que es todo lo contrario y ahora sí que está rodeado de esa gente. Ahora hay muchos grupos. Los tecnogurús como Peter Thiel o Elon Musk, la gente de Silicon Valley con muchísimo dinero, los anarquistas liberales, los fanáticos religiosos. Es toda una ironía que todo el mundo evangélico, tan puritano, que en los años 70 iba con Carter, porque Carter era una persona religiosa y medio pastor, ahora se han volcado con alguien que tiene todos los mayores escándalos sexuales, ateo y disparado. Tiene a todas las fuerzas de ultraderecha, de la alt-right, encabezadas por Steve Bannon y todo su grupo y demás. O sea que tiene muchas fuerzas, le llega feedback de mucha gente, pero ahora él tiene el poder y controla, o sea, le van dirigiendo en muchísimos elementos, le van empujando. Ayer lo comparé con mi primo Juanjo, que escucha al último que va y repite lo último que le acaban de decir y lo convierte en un dogma. Claro, tiene mucha gente, recibe a mucha gente, a millonarios, a políticos, le llegan muchísimos inputs y eso hace que sea completamente imprevisible y lo que hoy puede hacer, mañana cambia y ni siquiera muchos de sus asesores cercanos saben lo que va a decidir mañana. Pasó con los aranceles, ha pasado con los nombramientos, todavía él se fía completamente de su instinto. Él tiene una confianza ciega en sí mismo, cree que es el más listo, el más guapo, el más alto, el más listo y que no hay nadie que le pueda guiar, pero al mismo tiempo tiene a mucha gente por ahí con intereses que van empujando en muchas direcciones. Eso hace que no vaya solo en una sola dirección. No hay un grupo ahora mismo que lo controle, ni los fanáticos religiosos, ni los liberales, ni los anarcoliberales, ni los tecnogurús. Todos están haciendo ahí luchando por su atención, por su oreja y por su caso. Pero
toda estrategia, él ya tiene rodeado a los republicanos, al grupo duro, a la gente que ha ido diseñando toda estrategia, que es la que él no hubiera sido capaz de poner en marcha. El asalto a la administración, a los jueces, a los departamentos, todo eso se lo han ayudado a construir pues, los fieles más radicales que trabajan con él en la Casa Blanca, pero también algunos que están en algunos de los principales think tanks conservadores de Estados Unidos. Creo que hemos tenido turra suficiente. No, venga. ¿Una última? Venga, una última. Sí, ya para finalizar, una pregunta breve. Si puedes contar un poco las características de la cobertura mediática política de los principales medios estadounidenses. Mira, esto es parte de la impotencia con la que arrancaba al principio, se transmite ahí. Los americanos tienen un aparato informativo extraordinario, tienen unos recursos casi ilimitados. Los periódicos españoles a duras penas subsistimos con 200, 300 personas y ellos tienen, en total en empresa y demás, y ellos tienen a 1.500 periodistas, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, tienen miles de periodistas, las televisiones gastan una cantidad ingente de dinero, cantidades que no te puedes imaginar. Ayer lo contaba, ir a cubrir la cumbre con Putin el otro día en Alaska, se tuvo que fletar un avión de emergencia porque había que ir corriendo, costaba 10.000 euros. 10.000 euros. Ir en el avión sin dormir, aterrizar por la mañana, cubrir la cumbre y volver. La CNN envió como a 30 personas. O sea, hay una cantidad de dinero, de recursos y demás extraordinaria. Hay gente que va siguiendo al detalle todo lo que hace Trump, que analizan todo lo que dice, que desmontan la mayoría de sus mentiras, o sea, hacen un trabajo extraordinario. Y simultáneamente hay una especie de intento de objetividad, de distanciamiento, de igualdad, que a veces resulta extraordinario. O sea, Trump invita a Zelensky al despacho Oval, le hace una encerrona, le humilla, le grita, le expone, lo ridiculizan, pueden titular los medios americanos, tensa discusión en la Casa Blanca. Dices, ¿cómo que tensa discusión? Hay un esfuerzo por los norteamericanos por parecer distantes y decir, no, tenemos que comportar y hacer un seguimiento diciendo todas las barbaridades que hace, pero con cierta distancia. Ayer comenté, había alguien indignado que decía con la prensa actual Richard Nixon hubiera seguido después del Watergate en Estados Unidos. Es muy difícil porque no hay nada que afecte. Antes, si a un político le pillaban en un escándalo, dimitía o le hacían dimitir. No hay forma humana de hacer que ya nadie, en ningún caso, dimita, rectifique de igual. Pueden encontrarte lazos con China, con Rusia, pillarte con documentos en casa, da igual. Ya no hay accountability de ningún tipo. Lo que antes era un escándalo inmediato ya no sirve de nada. Y los medios en ese sentido hemos perdido nuestro poder. En la mayoría de los casos ya no sirve de nada. Nos hemos limitado a joderle la vida a un pobre señor que está con su amante en un concierto de Coldplay. Eso sí, eso se nos da muy bien. Lo viralizamos y ese señor despedido, divorciado en 10 minutos. Pero tenemos a los políticos aquí, allá y en todas partes haciendo todo tipo de cosas y no somos capaces de que eso tenga consecuencias. Antes una portada de un periódico acababa con la carrera de un político o 30 portadas seguidas acababan con la vida de un político. Ahora no hay nada de lo que hagamos, porque los ciudadanos, como nos dicen las encuestas, dicen, me da igual. Que ha mentido, que ha robado, me da igual, es de los míos. Y no hay cobertura mediática, igual que las instituciones democráticas no están preparadas para un ataque de este calibre, no tenemos nosotros los recursos para hacer nada. Lo contamos como lo contábamos antes, utilizábamos los métodos que utilizábamos antes, pero no funciona. Ustedes se van a buscar la información por otro lado. Nosotros lo hacemos mal, pero ustedes tienen lo suyo. No sé lo que hacen, dónde se informan, pero ustedes también tienen lo suyo. Parte es culpa nuestra, no lo voy a negar. Pero entonces el seguimiento es enormemente frustrante, porque ves un despliegue, una información muy precisa, un conocimiento, incluso una administración tan hostil como la de Trump, logran tener fuentes, tienen acceso al gobierno, a la información,
pero eso no se transmite en ningún tipo de consecuencia. Lamentablemente, lo único que hace que Trump se mueva en una dirección u otra es lo que está viendo en la televisión en ese momento en Fox News. Y esto es un espectáculo. Porque tú dices, ¿qué le pasa esta noche? ¿Por qué está criticando a Taylor Swift, al gobernador de aquí? Porque está viendo en la tele que le van poniendo imágenes de esas personas, se va encabronando y se pone a escribir. Esto es lo que tenemos. Y con estas cartas jugamos. Muchas gracias a todos, un placer. Beno, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Gogoratu 9:30 Kapitolio versus Kapitolio filma eskainiko dugula. Eta dokumentala amaitzerakoan Rogelio Núñez analista izango dugula gurekin. Bueno, muchas gracias a Pablo por su conferencia y por el turno de preguntas, por supuesto, también. Os recordamos que ahora a las 9:30 se proyectará el documental Kapitolio versus Kapitolio y será comentado al finalizar el mismo por el analista Rogelio Núñez. Buenas noches.